Buenas tardes, mi grupo está conformado por Laura Sofía Dastapamo y yo, Ana Milena de Vial. Vamos a hablar sobre el Estado y la política fiscal. Introducción. Ok, para empezar tenemos que tener claro qué es la capacidad estatal. Esta hace referencia más que todo al desempeño de las políticas públicas pues, de una nación. Aquí se habla de que la capacidad estatal de cualquier sociedad requiere como de dos atributos básicos. El primero hace referencia a que el Estado ejerce un monopolio o un control sobre los medios de violencia y de fiscalidad, mientras que el segundo habla de que se recaude un nivel de impuestos suficientes y se cuente con una burocracia competente para administrarlos o gestionarlos de manera que sea suficiente para los bienes públicos. De igual forma, se hacía énfasis más que todo en el tema de la infraestructura, porque se supone que acá es donde se da la mayor concentración del capital. No obstante, no se pretende dejar de lado otros bienes o servicios públicos como la educación o la salud. Ahora bien, se hace énfasis en el hecho que, teniendo en cuenta estos dos aspectos, Colombia no cumple con una capacidad estatal suficiente. Ok, para introducirnos al siglo XX, iniciamos pues con la primera fase de este. Este más que todo se caracterizó porque se reflejó una debilidad orgánica del Estado. ¿Qué fue esto? Básicamente había una falta de participación ciudadana provocada por esta fragmentación del escenario político dado en el siglo XIX. Esto básicamente provocó que se dificultara obtener este apoyo requerido por parte de los ciudadanos en cuanto al pago de los impuestos. Por otro lado, pues en la segunda fase hubo una intensificación económica. Esto permitió pues que hubiera como una edificación, una construcción del Estado. Por otro lado, está el hecho de que debido a ciertos factores como la descentralización de los ingresos, el gasto público, incluso el conflicto armado, durante el siglo XXI, pues se alcanzó a llegar a un 22% del PIB. Esto teniendo en cuenta que en el siglo XX, pues no alcanzaba ni a comandar un 4% del mismo. Bueno, el recaudo tributario. En primera instancia considero que es importante dar a conocer o bueno, dar una definición de lo que vienen siendo los aranceles, puesto que consideramos que este va a ser un término que se va a evidenciar en todo el tema que se va a tratar. Entonces, básicamente los aranceles son impuestos tanto de importación como de exportación que van a proteger o buscan proteger la economía nacional. Son generalmente llamados aranceles de importación, puesto que el 99% de estos impuestos se aplica en sí para la importación y no para la exportación. ¿De qué manera se busca proteger la economía? Lo que se pretende es que se ponen ciertos tributos, por decirlo de esa manera, a productos que vienen del extranjero con el fin de que el precio de este al final incremente. De esta manera, los consumidores no tendrán más opción que acudir al producto nacional, el que se produce pues como tal en el territorio. Bueno, en cuanto a este tema, considero que es de suma importancia empezar hablando sobre la manera en que la evolución del recaudo tributario supone un desarrollo en la democracia, así como en el sentido de responsabilidad del gobierno frente a las necesidades del pueblo y frente al bienestar de este mismo, pues al generar un equilibrio entre la recolección de capital y la inversión en la ciudadanía, es posible tener un mayor control fiscal en comparación de un sistema que es incapaz de realizar este tipo de estudios o que no le da la suficiente importancia a este tipo de análisis. Bien, me gustaría que nos contextualizáramos un poco en Colombia y la manera en que este sería un claro ejemplo de lo que acabo de decir. Tras la reforma de 1936, Colombia pasó de ser un país que simplemente podía costear la burocracia a ser un país que podía y era capaz de invertir en la salud y en la educación. En la salud con la Ley 100 de 1993, para ser más específicos. En ese orden de ideas es posible realizar un recorrido cronológico en cuanto se habla de la historia tributaria de Colombia. Entonces empezamos por los años 30, en donde el principal ingreso del gobierno central eran los aranceles de importación. Esto pues eran de gran
eran muy aceptados en sí como por la población nacional y era muy accesible llegar a ellos, puesto que el aceptarlos, el dar como tal aceptación a estos, era por parte, o bueno, lo hacía la rama ejecutiva de la nación. Esto tenía mucho apoyo, como ya lo acabo de mencionar, puesto que los principales productores nacionales, como los campesinos, por ejemplo, aceptaban o afirmaban básicamente que una vez se introducían los aranceles, se reducía mucho la competencia en cuanto a los productos internacionales, recordando que pues entre más se le incremente eh, un impuesto a ese tipo de productos extranjeros, es menos posible que estos entren a competir al mercado pues nacional. Bien, luego hablaremos de la primera mitad del siglo XX, que nos ha permitido pues, evidenciar la condición fundamental de una democracia. Los impuestos son aprobados por los representantes del pueblo, es decir, por la rama legislativa. Entonces, Colombia empieza con una pequeña imposición de impuestos en cuanto a la renta a nivel individual. Luego va a hablar de impuesto al vicio, que es cuando le dan impuesto a la parte, bueno, a las personas o a los productos en sí que están relacionados con los vicios, como lo son el alcohol o el cigarrillo. Esto se habla desde un aspecto más departamental. Y luego llegamos al impuesto de vehículos, que ya es un aspecto un poco más de la administración local. En este punto, y es como un paréntesis, el hecho de que nos vamos a entrar en una situación que es un poco más específica con los impuestos del café. El punto en el que Colombia llega a dar impuestos o en cuanto a los productores del café, se halla que hay una diferencia muy grande en comparación de los demás impuestos que se ponen, puesto que en primer lugar este acuerdo pues se llegó con el gremio cafetero, es decir que como tal se entabló una conversación con ellos para lograr definir de qué manera se van a distribuir los tributos que se estaban recibiendo. Una gran diferencia también es el principio de la igualdad frente a la ley. Esto era porque básicamente lo que se estaba recibiendo de los cafeteros iba directamente también a ellos. Entonces, era muy poco lo que entraba como tal al Congreso, a la parte del gobierno, puesto que generalmente todo lo que se recibía por parte de los impuestos que cobraban, bueno, que costeaban los cafeteros, directamente se volvía a ellos, y a su parte educativa, a su salud, a su manera de ver la innovación en cuanto a tecnología, todo se devolvía básicamente a ellos. Bueno, para finalizar, básicamente se ve la reforma tributaria como una manera de industrializar hasta 1936, perdón, 48, que es cuando básicamente se empieza a dar su lugar o se empieza a tener más presente la importancia de los agricultores y de la parte industrial. Ok, seguimos con el impuesto inflacionario. ¿Qué tanto se financió el gobierno con crédito del Banco de la República durante el siglo XX? Aquí partimos del hecho de que había una clara falta de impuestos. ¿Qué pasó? Esto impulsó el surgimiento de una emisión primaria del dinero. Esto pues claramente fue un factor que aceleró esta inflación durante pues varias fases de la historia, como pues se ve en la gráfica de 1985 a 1990. Para hacer un paréntesis, que es pues la emisión primaria del dinero. Esto hace, sí, hace referencia como a la cantidad básica del dinero, o pues esa base monetaria que se tenía por parte del gobierno eh, del Banco Central. Ahora bien, durante aproximadamente fechas de la Gran Depresión y pues la crisis de los 80, la misión pues a favor del gobierno jugó un papel contracíclico bastante importante, pues en el momento en donde claramente había como una falta, una disminución de los ingresos fiscales. Mm, ¿Qué pasa, por favor? Ok, ¿qué tan contracíclica fue la política fiscal durante el siglo XX? En general se hace referencia a que la política fiscal colombiana jugó durante este pues, siglo, tendió a ser procíclica. Esto debido a ciertos factores externos, dentro de los que se destacaba el ingreso fiscal muy dependiente a los aranceles, las restricciones crediticias, la mala calidad en las instituciones, las reglas fiscales
deficientes y la corrupción, pues entre otros factores. Por otro lado, pues se me hace importante mencionar, obviamente, que es contracíclico y procíclico. Por un lado, contracíclico hace referencia como esta política fiscal que trata de suavizar o mantener estables el ciclo económico. Por otro lado, contrariamente a este, procíclico es aquellas medidas como que se toma por parte del gobierno que intensifican la volatilidad de la economía y pues provocan como una subida y bajada en la economía. Bueno, el desequilibrio en la política fiscal. Es necesario que hablemos del desequilibrio en la política fiscal en cuanto a los ingresos y los gastos que venía teniendo el gobierno como consecuencia del déficit de nuevo el gobierno central. Los déficits del principio del siglo son relativamente pequeños, pues no exceden el 3% del Producto Interno Bruto. Todos estos valores los vamos a evidenciar en la gráfica. Bueno, incluso teniendo presente los años 20, en donde se hizo una gran inversión en medios de transporte, energía e infraestructura urbana. En los años 30 sigue siendo menor el ingreso que el gasto en cuanto a finanzas gubernamentales, pese a que aunque pues fue el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, el déficit fue tan solo del 2% del Producto Interno Bruto. Este mismo valor se mantiene hasta los años 20, pero pues a finales de esta misma época, este déficit roza el 4% del Producto Interno Bruto, llegando a compararse así, o bueno, pudiendo compararse así con la crisis de deuda de Latinoamérica de 1990, es decir, era demasiado grande para ese entonces. Los déficits en los que cae el país después de 1995 alcanzan niveles históricos que nunca antes habían conocido. Esto fue a causa de la deuda externa que se tenía en ese entonces, que tenía Colombia. Esto sucedió porque aceptamos la financiación de extranjeros a nivel internacional sin tener la capacidad de devolver los recursos que nos estaban dando. Entonces, por esto mismo fue que caímos en este círculo vicioso de deuda externa. Bueno, déficit y superávit. En la deuda bruta del gobierno central. Em, bueno, en primer lugar, creo que es de suma importancia recalcar que el déficit es aquel momento en el que los ingresos no son capaces de superar los gastos que se tienen, y los superávits es cuando los ingresos que tenemos son capaces de superar los gastos que se tienen. Bueno, en la deuda pública colombiana se muestra que el país mantuvo unas políticas macroeconómicas conservadoras y relativamente sanas durante la mayor parte del siglo XX, pero pues al final se descompone, así como ya lo veníamos hablando. Se gasta mucho más de lo que se recauda y no se tienen elementos de la política que le permitan hacer un ajuste al gasto para lograr equilibrios que garanticen el crecimiento a largo plazo, como si lo pueden hacer como en diferentes fases de esta crisis y desequilibrios del pasado. El gobierno no tuvo en ningún momento ese tipo de equilibrio, no lo consiguió. Ok, finalmente pues llegamos a las finanzas en los niveles territoriales. Ok, partimos de alrededor de 1920. Esto dado a las reformas a la Constitución en 1910 y pues claramente la reactivación de las instituciones municipales permitió mantener, o sea, permitió como visibilizar un nivel relativamente alto en cuanto a los recaudos tributarios y a los gastos, siendo así que el recaudo departamental llegó a rozar el 35% de los recaudos totales del Estado y el municipal llegó a estar cerca del 20% de este mismo. No obstante, yéndonos a alrededor de 1936 y pues la Segunda Guerra Mundial, se dio un crecimiento del centralismo, esto que provocó. El gobierno nacional tendió a como concentrar el recaudo aproximadamente del 75%, pues en 1980. Y fue así como que se empezaron a marchitar estos niveles, estas instituciones municipales y departamentales. Bueno, eso es todo y muchas gracias por su atención.